Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos el caso de una niña de 5 años con tos productiva persistente, otitis media recurrente y múltiples infecciones respiratorias bajas y lesiones ulcerativas en la piel. En los estudios tiene niveles normales de linfocitos B, linfocitos T e inmunoglobulinas, pero el análisis genético revela una mutación en TAP1, una proteína que transporta moléculas del citosol hacia el retículo endoplásmico. Este dato es la clave del caso, porque aquí el problema no está en la cantidad de linfocitos ni en la producción de anticuerpos. El problema está en cómo se procesan y se presentan los antígenos dentro de la célula. Y la consecuencia más importante es alteración de la activación de los linfocitos T citotóxicos CD8 a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. En el desarrollo del caso, para entender este caso, imagina que una célula está infectada por un virus. Dentro de esa célula se producen proteínas virales en el citoplasma. Esas proteínas se rompen en pequeños fragmentos por el proteosoma, pero esos fragmentos todavía no pueden ser mostrados al sistema inmune. Primero tienen que entrar al retículo endoplásmico, y aquí es donde entra TAP. TAP transporta péptidos del citosol al retículo endoplásmico. Una vez dentro del retículo, esos péptidos se cargan en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Luego, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 junto con el péptido viaja a la superficie celular y allí puede ser reconocido por linfocitos T CD8. En la base inmunológica, aquí tienes que recordar la regla clásica. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 presenta antígenos intracelulares, se expresa en células nucleadas y activa linfocitos TCD8. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 presenta antígenos extracelulares, se expresa en células presentadoras de antígeno y activa linfocitos TCD4. En este caso, la mutación está en TAP1, que participa en la vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, no en la clase 2. Entonces, el defecto está en la presentación de antígenos citosólicos a CD8. Entonces, ¿qué pasa si falta TAP? Si TAP no funciona bien, los péptidos del citosol no entran al retículo endoplásmico, no se cargan adecuadamente sobre el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Disminuye la expresión funcional de complejos y péptidos en la superficie celular. Los linfocitos TCD8 no se activan correctamente, y si los CD8 no se activan bien, el cuerpo tiene dificultades para eliminar células infectadas o alteradas. Por eso aparecen infecciones recurrentes, sobre todo respiratorias, lesiones cutáneas ulcerativas o granulomatosas. Y todo esto a pesar de que los conteos de células B y células T e inmunoglobulinas pueden ser normales. En el diagnóstico conceptual, este cuadro corresponde a una alteración en la vía de presentación por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, a veces conocida como una forma de síndrome del linfocito desnudo tipo 1. La idea principal no es memorizar el nombre raro, sino el mecanismo. Sin TAP no hay buena carga de péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y sin el complejo clase 1 funcional, falla la activación de CD8. En la integración clínica, lo interesante de esta pregunta es que te quiere hacer caer en una trampa. Te dice que los niveles de células B, células T e inmunoglobulinas son normales. Eso podría hacerte pensar que no hay inmunodeficiencia relevante, pero sí la hay. No es un defecto cuantitativo, es un defecto funcional en la presentación antigénica. Por eso, el sistema inmune está presente, pero no está trabajando bien en esta vía específica. En los puntos clave, TAP transporta péptidos citosólicos al retículo endoplásmico. Estos péptidos se cargan en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. El complejo clase 1 y péptido se expresan en la superficie de las células nucleadas.
Este complejo activa los linfocitos TCD8 citotóxicos y una mutación en TAP1 altera la presentación por el complejo clase 1. El resultado es una activación deficiente de CD8 y susceptibilidad a infecciones. En las preguntas, ¿qué proteína transporta péptidos del citosol al retículo endoplásmico para cargarlos en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, TAP? ¿Qué tipo de antígenos presenta el complejo clase 1? Antígenos intracelulares o citosólicos. ¿Qué subtipo de linfocitos T reconoce el complejo clase 1? Linfocitos TCD8. ¿Qué proceso se altera más por una mutación en TAP1? Activación de linfocitos T citotóxicos por el complejo clase 1. Los niveles normales de células B y células T e inmunoglobulinas excluyen este diagnóstico. No, porque el problema es funcional y no necesariamente cuantitativo. Y recuerda, la proteína TAP es indispensable para la vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 porque transporta los péptidos generados en el citosol hacia el retículo endoplásmico, donde serán cargados sobre el complejo clase 1. Luego, ese complejo se expresa en la superficie celular y permite la activación de los linfocitos TCD8, que son esenciales para eliminar células infectadas o dañadas. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.